Bien, hermanos, como ustedes saben, hace ya un par de semanas he venido exponiendo este tema importantísimo, vital, acerca del control de los pensamientos. Y en mi última intervención, ustedes recordarán que les decía que el control de los pensamientos del que Pablo nos habla aquí en Filipenses capítulo 4, versículo 8, ese control de los pensamientos es tanto positivo como negativo. No se trata simplemente de rechazar algunos pensamientos, sino también de atraer algunos de forma consciente y deliberada. Claro que sí. Así que, como no debemos permitir que ciertos pensamientos se encuentren una morada confortable en nuestra mente y en nuestro corazón, de la misma manera, nosotros debemos hacer un esfuerzo consciente y deliberado de pensar en ciertas cosas. De eso es que estamos hablando. Pablo dice en Filipenses 4:8 que debemos pensar en todo aquello que es verdadero, honesto, que es puro, etcétera, etcétera. Esto es algo que debemos hacer entonces en una forma consciente y deliberada. Debemos atraer ciertas cosas a nuestras mentes. Y no cuando estamos haciendo, hermanos, el devocional personal, cuando estamos leyendo la Biblia o cuando estamos en el culto de la iglesia. No, hermanos. Pablo nos dice allí literalmente en esto continuamente pensar. Y como les decía, estos pensamientos verdaderos, puros, honestos, etc., esos pensamientos no siempre vienen a nosotros por sí solos. Recuerden, hermanos, no olviden esto, por favor, que nuestra memoria no está glorificada todavía. Y por lo tanto, olvidamos cosas que deberíamos recordar y recordamos cosas que deberíamos olvidar. En ese contexto citábamos el caso de Asaf. ¿Recuerdan el salmista Asaf en el Salmo 77? Y veíamos cómo este hombre aplicó este mismo principio que Pablo enseñaría cientos de años más tarde en Filipenses 4:8. Asaf se encontraba perplejo ante las circunstancias adversas que lo rodeaban, al punto de que este hombre, creyente y justo, que conste, comenzó a cuestionarse si es que acaso Dios lo había abandonado, si es que acaso Dios había encerrado en ira sus bondades. Pero entonces, Asaf lo que hace es que toma una decisión consciente, deliberada. ¿Y cuál fue esa decisión, hermanos? No dejar que su alma argumentara sin control, no dejar sus pensamientos sin control. Este hombre tomó una decisión, la decisión de traer ciertas cosas a sus pensamientos. Y Asaf escribe en el Salmo cuando dice: dije, enfermedad mía es esta. Y dice él: traeré, noten, a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré, dice él, de las obras del Señor. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras. He ahí, hermanos, la decisión que tomó Asaf. La decisión de reflexionar sobre ciertos hechos relacionados con la persona de Dios y con el trato de Dios para con su pueblo. Así que cuando hablamos del control de nuestros pensamientos, no debemos olvidar este principio, que no se trata simplemente de rechazar todas esas cosas pecaminosas que nos asaltan día tras día. El cristiano debe hacer eso, claro que sí, pero no es lo único que debemos hacer. Debemos desarrollar un hábito de pensamiento piadoso. Hermanos, debemos pensar desde el punto de vista positivo en todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo justo, todo lo amable. Ahora, ¿qué vamos a hacer en la noche de hoy? Bueno, nosotros vamos a ver cómo Pablo expresa esto mismo del salmista Asaf, pero en una forma distinta en su carta
a los filipenses. No en esencia, ¿verdad? Quizás, pero sí vemos que de forma implícita Pablo nos dice lo mismo que Asaf en este Salmo 77. Pero vamos a leer Filipenses 4, esta vez, versículos 6 al 7. Noten lo que Pablo dice allí. Dice Pablo: por nada estéis afanosos o ansiosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. De primera impresión, puede parecer que Pablo está dándonos aquí un mandamiento imposible. No se afanen por nada. Eso parece como un mandamiento imposible, el hecho de que no nos afanemos por nada. O sea, no permitan, en otras palabras dice Pablo, que sus corazones se llenen de angustia y de ansiedad por ninguna cosa. Ahora, hermanos, es bueno recordar las circunstancias, repetimos, en que Pablo se encontraba cuando escribió estas palabras. Pablo estaba en una cárcel, como ya lo dijimos aquella vez. Estaba en esa cárcel Pablo con dos sentencias que pesaban sobre él, que era o ser muerto, ser guillotinado o seguir preso. Una circunstancia difícil. Sin embargo, desde allí Pablo dice: por nada estéis afanados. Y de pronto quizás llegaron esas palabras escritas desde esa prisión: no se afanen por nada. Y recuerden, hermanos, que Pablo no era un escapista, por eso él no lo deja allí, sino que como un verdadero pastor de almas, Pablo dice y provee a estos hermanos un verdadero antídoto para el afán. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con acción de gracias. He ahí el antídoto positivo del mandamiento. O sea, que no se trata simplemente de dejar de hacer algo, dejen de afanarse, sino también de contrarrestarlo haciendo otra cosa. En vez de afanarse, estos hermanos debían orar. ¿Qué es lo que debemos hacer tú y yo? Y aclaro, no porque la oración nos ayude a asumir una actitud positiva ante la vida. No, hermano, eso no es lo que Pablo me está diciendo aquí. Si ven un poquito más de cerca sus palabras, verán que Pablo dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. En toda oración. Delante de Dios. En toda oración. Esta palabra que Reina Valera traduce como oración es un término general que se usa para señalar aquella acción del hombre que viene a ofrecer a Dios sus súplicas, sus ruegos, pero siempre tomando en cuenta a aquel a quien se están ofreciendo tales cosas. En otras palabras, el énfasis aquí de la palabra oración que Pablo usa no recae sobre la petición, sino en el Dios a quien se le estamos pidiendo. O sea, en vez de afanarnos, ¿qué dice Pablo? Debemos venir delante de Dios, traer nuestras cargas a su presencia, pero tomando en cuenta quién es ese Dios al cual tú y yo estamos clamando, tomando en cuenta cuál es ese Dios al cual hemos venido a implorar. Ven a la presencia de Dios, dice Pablo, pero por un instante pon a un lado el problema que te está atormentando, que está atormentando tu mente, tus pensamientos, y considera primero delante de quién tú estás. Estás en la presencia de Dios. Tú has venido a postrarte delante de Dios. Y luego Pablo dice aquí en este texto de Filipenses 4, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Primero en toda oración, dice él, y ya les definí lo que eso significa, pero ahora viene el ruego. Dice, en toda oración y ruego. Y eso indica que debemos pedir, hermanos, con un sentido de necesidad y de indignidad. Suplicamos porque estamos en necesidad, pero suplicamos también porque sabemos que no debemos demandar, sino pedir. No debemos demandar, debemos pedir. Es una súplica, no una orden. O sea, no venimos a orar para torcerle el brazo a Dios, no.
Venimos a orar porque confiamos enteramente en Él, no solo en su poder, sino también en su sabiduría, y eso es importante. Hermanos, confiar únicamente en el poder de Dios es confiar solamente en la mitad de Dios. No debemos simplemente ampararnos en que Dios todo lo puede, sino en que nuestro Dios es sabio también. Recuerden, hermanos, que Dios no hace todo lo que puede, sino todo lo que quiere. Y Él es sabio y sabe lo que nos conviene. Así que confiar únicamente en el poder de Dios es confiar solamente, digamos, en la mitad de Dios. Porque Dios no solamente es poderoso, Él también es sabio y por lo tanto Él sabe lo que nos conviene darnos. Y algo más que Pablo dice aquí, nos dice que debemos venir delante de Dios, dice el texto, con acción de gracias. Y aquí yo creo que hemos llegado a un punto dentro de nuestro tema que es preponderante, sumamente importante en cuanto al tema que estamos tratando. Recuerden que estamos hablando del control de los pensamientos. ¿Por qué es importante esto que traemos a colación aquí? Hermanos, ¿por qué debemos traer a colación nuestras acciones de gracias? Por ejemplo, cuando nos encontramos luchando con el afán y la ansiedad, que es lo que más nos desestabiliza mentalmente. ¿Por qué, hermanos, debemos traer a colación nuestras acciones de gracias cuando estamos luchando con este problema del afán y la ansiedad? Bueno, primero, por un lado, porque no podremos disfrutar de la paz de Dios si tenemos quejas en nuestros corazones contra Él. No podemos. Hermano, ¿por qué estás molesto? Se le pregunta, por ejemplo, a alguien. Por las circunstancias. Ok, ¿y quién maneja las circunstancias? Dios. Entonces estás molesto con Dios. Tú puedes disfrazarlo como tú quieras, pero tú estás molesto con Dios si te quejas de tus circunstancias. Y yo me pregunto, hermanos, ¿quién puede encontrar la paz de Dios molesto con Dios? ¿Quién? Ahora, no solamente eso, por el otro lado, si nos ponemos de rodillas sintiendo que Dios está en contra de nosotros, ¿cómo podremos descansar en Él? ¿Cómo? Pero hay algo más, muy importante. El venir delante de Dios con acciones de gracias nos obligará a hacer lo mismo que hizo Asaf en ese Salmo 77, traer algunas cosas a nuestra memoria, o sea, recordar algunas cosas que no debemos olvidar y hacer esto de manera deliberada, o sea, deliberadamente, traer a nuestras memorias esas misericordias pasadas y, hermanos, también presentes. Misericordias que Dios nos da en el presente, no solamente lo que nos sucedió anteriormente, cómo la mano de Dios estuvo con nosotros en circunstancias difíciles, sino en el presente, porque Dios sigue siendo bueno. ¿Qué debemos hacer entonces? Traer a nuestra memoria misericordias pasadas y presentes por las que debemos dar gracias. Estoy en problemas, oh Dios. Pero eso no elimina todo lo que tú has hecho por mí. Te doy gracias, oh Dios, por haberme dado salvación. Gracias por haber enviado a tu Hijo a morir por mis pecados y librarme de la condenación eterna a pesar de todas mis iniquidades y transgresiones. Te doy gracias, oh Señor, porque en Cristo yo he sido justificado, porque en Él he sido adoptado en la familia de la fe. Te doy gracias, oh Dios, porque ahora vivo amparado en tu promesa que es ciertísima, segura, y que por medio de la fe yo puedo disfrutar anticipadamente. Gracias, Señor. Hermanos, esto no es un grito desesperado en medio de la oscuridad. Esto es descansar en hechos objetivos. Esa es la idea. Hechos objetivos. Pero ahora llegamos a la parte más trascendental de ese texto de Filipenses 4. ¿Qué sucederá cuando hagamos todo esto? Vean lo que dice el versículo 7 del capítulo 4. Y la paz de Dios,
la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. He ahí, hermanos, la gloria del Evangelio. Hermano, esa es la gloria del Evangelio. El triunfo del Evangelio sobre las vicisitudes de la vida radica en el hecho, ¿saben de qué? De que no importa cuáles sean nuestras circunstancias, podemos estar en paz con Dios. Podemos tener nuestros corazones en calma. Gloria a Dios. La paz de Dios que sobrepasa, dice, todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y de esta manera, yo veo cómo Pablo ha dado un giro completo y ha llegado a nuestro punto de inicio, hermanos, de esta serie. Vamos a ilustrarlo. Aquí tenemos a un individuo afanado y angustiado. ¿Cómo comenzó su problema? ¿Cómo creen ustedes que comenzó su problema? Cuando su corazón y sus pensamientos comenzaron a argumentar sin control. Por eso fue presa del afán y la ansiedad. Pero Dios tiene poder, hermanos. Dios tiene poder para mantener nuestros corazones y nuestras mentes en quietud, descansando en hechos concretos e inamovibles. Ahora, el punto que Pablo nos quiere llevar a entender aquí es que hay una responsabilidad personal envuelta en todo esto. De ahí sus palabras en el versículo 8, que es nuestro texto base para esta serie. Hermanos, por lo demás, o sea, por lo que les he venido diciendo, de que por nada estén afanosos, etc. Por lo demás, hermanos, todo lo puro, todo lo honesto, todo lo que es de buen nombre, etcétera, etcétera, en esto pensad. Es ahí donde Pablo nos quiere llevar. ¿Ven de dónde viene esto, hermanos? ¿Ven cuál es el punto que Pablo nos quiere llevar a entender? Que hay una responsabilidad personal envuelta en todo este proceso. Por eso él dice, en esto pensad, poned en la mente. Hay ciertas cosas que tú, mi hermano, debes atraer a tu mente en una forma consciente y deliberada. Sí, en dependencia del Espíritu Santo, pero es tu responsabilidad, es mi responsabilidad. En esto pensar. Hay ciertas cosas en las que un creyente no debe pensar, pero el énfasis del texto de Filipenses 4:8 se encuentra más bien en aquellas cosas en las que debemos asegurar nuestros pensamientos. Y ahora yo quiero, hermanos, tomar la espada del Espíritu y meterla en tu conciencia esta noche. Hermano, yo te pregunto, ¿cuáles son aquellas cosas alrededor de las cuales permites que tus pensamientos giren? Piénsalo. ¿Cuáles son esas cosas? ¿Estás tú trayendo a tu mente en una forma consciente y deliberada estos pensamientos que deben caracterizar a un hijo de Dios? Ay, pastor, me es difícil determinar eso porque los pensamientos son cosas que vienen y van. ¿Cómo lo puedo saber? Bueno, te voy a dar una tabla de evaluación sencilla. Examina tus conversaciones. Sobre todo cuando estás en compañía de otros hermanos en la fe. Con personas que comparten la misma fe y la misma esperanza que tú profesas tener. Pregunta, ¿alrededor de qué giran tus conversaciones? ¿Alrededor de qué? Porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón es que habla la boca. ¿Se puede decir de ti, mi hermano, mi hermana, que eres una persona edificante?
que tus palabras vienen envueltas en un manto de gracia, como dice el apóstol Pablo en Colosenses, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Hermano, es así. ¿Qué dicen los demás acerca de ti? ¿Se puede decir de ti que es provechoso pasar un tiempo contigo? Porque si no es así, hay algo en ti que no anda bien. Porque la Biblia dice, en esto pensad, en todo lo puro, lo justo, lo amable. En esto pensad. Mis hermanos, se me agotó el tiempo ya, así es que espero en el Señor que este episodio del tema del control de los pensamientos siga siendo de bendición para tu vida. De verdad que sí, es mi oración a Dios que el Señor nos ayude a poder filtrar a través del Evangelio todo lo que pensamos. Que el Señor nos bendiga. En la próxima veremos otro aspecto más, otro principio más y el último que Pablo nos enseña en Filipenses 4:8. Que Dios te bendiga.